martes 17 y pasado mañana jueves 19, yo quiero que revisemos esta introducción, que es el repaso de algunas de las cuestiones que trataremos en el módulo de Derecho Procesal Orgánico, y vamos a comenzar a estudiar la unidad 1, que son los incidentes en el proceso civil. Vamos a estudiar, ¿cierto?, la primera parte de los incidentes esta semana, entre hoy y el jueves, y ahí vamos a ver 3 aspectos que yo se los voy a ir también mostrando en estos esquemas. ¿Cuáles son los puntos de la introducción? Le digo yo, una vez más, ¿cierto?, que esto va a quedar incorporado a Educandos. Aplicación del Código de Procedimiento Civil. Esto lo vimos, ¿cierto?, el semestre pasado, pero es importante como repaso y como introducción, como lo dice su nombre, al módulo actual. ¿Qué pasa con el Código de Procedimiento Civil? El Código de Procedimiento Civil es nuestra fuente directa de la materia que vamos a estudiar. Por lo tanto, es fundamental que los alumnos tengan un Código de Procedimiento Civil, material o electrónico. Lo pueden tener, ¿cierto?, en su computador, ¿cierto?, o en papel o en el sistema, o lo pueden ver también a través de Internet. Entonces, nosotros tenemos que entender que vamos a estudiar el Código de Procedimiento Civil fundamentalmente. Así como el semestre pasado, nuestro texto base fue el Código Orgánico de Tribunales y la Constitución Política de la República. Este semestre es el Código de Procedimiento Civil. Entre paréntesis, en el sílabus está la bibliografía y en el plan de clases que yo también les voy a entregar a ustedes, también hay una bibliografía complementaria. Como les digo muchas veces, cualquier manual o tratado de derecho procesal civil sirve para estos efectos. Hay muchos textos anotados en la bibliografía específica que yo les tengo anotadas en el programa y están en la biblioteca de la universidad, así que pueden entrar a cualquiera de ellos y revisar allí las materias que yo les estoy señalando. El texto positivo de lo que vamos a estudiar está en el Código de Procedimiento Civil. ¿Y qué nos dicen estos artículos 1 a 3 del Código de Procedimiento Civil? Dice, las disposiciones de este código rigen el procedimiento de las contiendas civiles entre partes y de los actos de jurisdicción no contenciosa, cuyo conocimiento corresponda a los tribunales de justicia. Es decir, aquí tenemos las reglas comunes que rigen los procesos judiciales, contenciosos y no contenciosos. Recuerden ustedes que ya estudiamos lo que son los asuntos contenciosos y también los asuntos no contenciosos. Es parte, ¿cierto?, de lo que se estudió en Derecho Procesal Orgánico. Después el artículo 2 dice, el procedimiento es ordinario o extraordinario. Es ordinario el que se somete a la tramitación común ordenada por la ley y extraordinario el que se rige por reglas especiales. Nosotros vamos a estudiar este semestre el juicio ordinario. Y es el nombre, ¿cierto?, del módulo, disposiciones comunes y juicio o procedimiento ordinario. Y el artículo 3 dice que se aplica el procedimiento ordinario en todas aquellas cuestiones que no estén sometidas a una regla especial. Por lo tanto, vamos a entender, ¿cierto?, la importancia del juicio ordinario. Va a ser el medio, la herramienta, el camino que ustedes van a tener que seguir como abogados cuando necesiten ir donde un juez para que les resuelva un asunto civil. Si no hay regla especial de procedimiento para esa materia que les interesa, van a tener que presentar la demanda en juicio ordinario. Por lo tanto, esto es lo primero que hay que saber. Reglas generales, título 1, reglas generales, libro primero, artículos 1 a 3 del Código de Procedimiento Civil, que son cuestiones que por lo demás estudiamos el semestre pasado. Segundo punto que está anotado aquí, la comparecencia en juicio. Recuerden ustedes lo que yo les dije. Están anotados aquí los artículos 4 a 16 del Código y la ley 18.120. Cuando llegamos a esta materia, yo les dije, si esta es la ley para poder actuar como abogado o como procurador,
La ley 18.120 es la ley de comparecencia en juicio. ¿Y qué significa esto? Que para que una persona pueda comparecer ante un tribunal, necesita, por regla general, del patrocinio de un abogado. Ustedes están estudiando Derecho porque quieren, en definitiva, llegar a obtener el título de abogado o abogada. Y por lo tanto, van a tener la aptitud, la condición de patrocinar, de ser patrocinantes, de defender en juicio a otros o a otras. Y por lo tanto tienen que saber estas normas de comparecencia. Si una persona va a demandar a otra, o si una persona es demandada ante un tribunal, requiere de un abogado, el especialista, el defensor. Y en estos artículos que ustedes estudiaron el semestre pasado, están las reglas. ¿Cómo me constituyo en patrocinante? ¿Qué significa patrocinar en un juicio a una persona natural o jurídica? ¿Qué se requiere? ¿Cuál es la solemnidad para que un abogado pueda asumir la defensa de una persona en juicio? ¿Cuáles son las obligaciones que asume el abogado que defiende en juicio a otro? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Qué deberes tiene? ¿Y cuáles son los derechos? ¿Quién puede representar en juicio a otra persona? Acuérdense ustedes que aquí aparecen también los abogados, los procuradores, los estudiantes de derecho de ciertos cursos para arriba, que pueden ya ser mandatarios, actuar en la parte técnica, en la tramitación de los asuntos en representación de otros. Entonces ustedes tienen que entender bien la diferencia que hay entre el mandato, que es el patrocinio, y el mandato que tiene que ver con la representación, el procurador. ¿Se acuerdan ustedes que lo revisamos bastante? ¿Y cuáles son las facultades con las que puede intervenir un mandatario judicial? Las ordinarias, que están presentes en todo asunto, y las extraordinarias, que requieren una mención especial. El mandato judicial, la importancia, la forma de constituirse para que esa persona tenga la aptitud debida para representar el juicio a otro. No se olviden ustedes entonces de la ley 18.120 con sus distintas alternativas y sobre todo las obligaciones del abogado. ¿Puede un abogado renunciar al patrocinio? ¿Puede el cliente revocar el patrocinio? ¿Qué pasa si el abogado no quiere seguir como patrocinante? ¿Qué pasa si es el cliente el que no quiere seguir con ese abogado? ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones que entran en juego aquí? Eso ustedes tienen que saberlo de aquí hasta la eternidad, porque es la base del ejercicio de la profesión a la que ustedes están aspirando. También vimos el semestre pasado la formación del proceso. Y como vamos a estudiar nosotros a partir de la lección 1, el proceso, primero los incidentes que en él ocurren y después el proceso ordinario en su totalidad, no debemos olvidar cómo se forma el proceso. Y hasta hace no mucho tiempo, el proceso en su materialidad era un expediente en papel que se iba formando con las actuaciones. Todas las actuaciones judiciales son las que forman el proceso. ¿Las actuaciones de quién? Del tribunal, del demandante, del demandado, de los terceros directos e indirectos, de los auxiliares de la judicatura. Todas las actuaciones que se realicen en un proceso forman el proceso.
Y si hasta hace pocos años atrás, 2, 3 años atrás, esto se materializaba en papel, que se iba adosando una foja con otra y costureando, cosiendo con hilo cero, como les mostré muchas veces yo, expedientes, hoy en día tenemos nosotros el proceso electrónico. La ley de tramitación electrónica incorpora entonces una inmensa modificación a la ley nuestra y evidentemente al Código de Procedimiento Civil, donde se establece entonces que el proceso se va formando también con las distintas actuaciones de los que intervienen, pero de manera electrónica, es decir, en carpetas electrónicas que están incorporadas en la página registral de cada tribunal de la República. Repito, el proceso en papel quedó en la historia y ahora el proceso se llama virtual, pero es con toda propiedad electrónico. Entonces ya, si usted quiere ver un proceso determinado, no necesita ir al juzgado del lugar donde esté ese juicio, Vicantén, Concepción, Puerto Montt, Santiago, pues ahora usted puede ver el proceso, el expediente, la carpeta, a través de la página electrónica del Poder Judicial. PEJUD, búsqueda de causas, juzgado, rol, y encuentra usted allí el expediente, el proceso que le interesa. No se olviden entonces que el proceso es el conjunto de actos que realiza el tribunal y las partes, los auxiliares de la justicia, los terceros, y lo que no está en el proceso no está en el mundo. Ese es un antiguo dicho. Lo que no está en el proceso no está en el mundo, evidentemente. Si usted alega una determinada circunstancia en un juicio y eso no consta en el proceso, en la carpeta, eso es inexistente para los fines del asunto que a usted le interesa. Quien necesite valerse de antecedentes en un proceso tiene que allegarlos, tiene que acompañarlos, tiene que incorporarlos a la carpeta a través de los medios establecidos para ese propósito. Entonces, dentro del proceso nos encontramos con las actuaciones de los jueces, siendo las fundamentales de ellas las llamadas resoluciones judiciales, que estudiamos con bastante detenimiento en Derecho Procesal Orgánico y están en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil. Y hoy en día ustedes tienen que recordarlas bien porque vamos a ir analizando, ¿cierto?, las distintas etapas del juicio y allí el tribunal es el que va dictando resoluciones. Por lo tanto, distinguir entre una sentencia definitiva, una sentencia interlocutoria, un auto y un mero decreto providencia o proveído. Junto con las resoluciones judiciales se estudian, ¿cierto?, los efectos que producen y allí hablamos del deshacimiento del tribunal, de la cosa juzgada, acción de cosa juzgada, excepción de cosa juzgada. Fíjense ustedes, todas estas son cosas que ya ustedes tienen que dominar y conocer, porque forman parte, ¿cierto?, de Derecho Procesal Orgánico y por lo tanto son parte también del módulo que estamos nosotros comenzando el día de hoy. Directamente vinculados con las resoluciones judiciales está el tema de las notificaciones. Las resoluciones producen efecto una vez que son válidamente notificadas. Y por lo tanto, no olviden ustedes repasar qué son las notificaciones, cuáles son las notificaciones y cómo deben llevarse a cabo. La notificación personal, la personal subsidiaria, la notificación por cédula, la que se hace mediante avisos, la notificación por el estado diario, la notificación presunta legal,
la notificación tácita. Hay que saber lo que significa cada una de estas notificaciones y cómo se verifican, cómo se materializan, cuándo existe una resolución de uno y otro tipo. Y es importante que se conozcan y se reconozcan, porque como vamos desarrollando la materia de los incidentes y después del juicio propiamente tal, nos vamos a ir encontrando en distintos momentos con la necesidad de saber si está bien o no está bien hecho el desarrollo del proceso. En los incidentes vamos a jugar mucho, ¿cierto?, con el debido proceso, que ustedes conocen. Y en el desarrollo del juicio, lo mismo. El debido proceso domina todo. Y por lo tanto hay que entender si se ha ido construyendo adecuadamente el juicio, el proceso. Cómo construir un edificio, ¿cierto? Si le queda malo el segundo piso y va en el cuarto, va a tener que demoler seguramente o rehacer el segundo, el tercero, en fin, para poder afirmar bien ese edificio. Lo mismo pasa en el proceso. Y por último, en esta introducción, no se olviden ustedes lo último que se estudió en Derecho Procesal Orgánico, relativo a los plazos y a las rebeldías. A los plazos y a las rebeldías. Y vamos a volver un poquito más adelante, y quizás en esta misma clase alcanzamos a verlo, en una próxima lección, fenómenos procesales que tienen que ver con esto, con los plazos y con la rebeldía. El plazo, ¿cierto? El tiempo, el momento, la época, la oportunidad en la que deben realizarse los actos. Tiempo, lapso, periodo, plazo. Hay un plazo para contestar la demanda, un plazo para replicar, un plazo para duplicar, un plazo para reclamar frente a una rebeldía. Está anotada la rebeldía aquí, vamos a estudiarlo eso como incidente que hace una persona que ha estado rebelde y que se siente afectada por el desarrollo de un proceso. ¿Cómo puede reclamar? Entonces, acordarse también de la importancia de los plazos legales, las características, el significado, los efectos y el significado y los efectos de la rebeldía. Estamos hablando de la rebeldía en un proceso civil. No estamos hablando de la rebeldía de una persona en un proceso penal, una persona que no se presenta a la justicia. No, eso es en materia penal. Aquí estamos hablando de la rebeldía en materia civil, cuando un litigante tiene derecho a realizar una acción o un acto y no lo realiza dentro del plazo que le corresponde, queda rebelde y pueden producirse distintos efectos. A veces no le causa ningún perjuicio, en otras oportunidades puede sí significarle un perjuicio. ¿Hay preguntas sobre esto? ¿Están allí los alumnos? ¿Las alumnas están escuchando? Sí, profesor, por lo menos yo no tengo ninguna pregunta. ¿Todos atentos? Profesor, no. ¿Está claro esto? Esto ya lo vieron. Entonces yo tengo anotado allí también en esta lámina de introducción el esquema general del juicio ordinario y su relación con los incidentes, como bien ahí aparece anotado. No sé qué apreté aquí, no se me vaya a ir el... Ah, hay una persona ahí que está en la sala de espera. Ahí, ya, ahí la estoy. Apreté algo, me asusto que no se me vaya a perder aquí. El juicio ordinario que vamos a estudiar en la unidad 2 está regulado en el libro segundo del Código de Procedimiento Civil. Justamente este libro segundo se llama del juicio ordinario. Y ya hemos hablado bastantes cosas, ¿cierto? En las clases pasadas, los que fueron alumnos míos tienen que acordarse sobre el juicio ordinario. ¿Cuál es el esquema más simple que uno puede hacer del juicio ordinario para entender?
El juicio ordinario, y en definitiva todo juicio, todos los juicios, ustedes lo pueden dibujar como un trazo. Una primera etapa que se llama de discusión. La primera etapa de este trazo, ustedes pueden, ¿cierto?, dibujar una circunferencia y ponerle discusión. En una segunda etapa, pueden ustedes dibujar otra circunferencia y le ponen prueba. Segunda fase, prueba. Y sobre el trazo pueden hacer una tercera circunferencia y anotar sentencia. Entonces vamos a tener, ¿cierto?, una fase de discusión, una fase de prueba y una etapa de sentencia. Y como aparece anotado allí en la lámina que ustedes están viendo, pero está ya con letra no azul, sino con verde, después hay otra fase, ¿cierto?, que es la etapa de ejecución o cumplimiento. Se entiende que el juicio es la etapa de discusión, prueba y sentencia, que después viene la etapa de ejecución o cumplimiento. Como terminado el juicio, empieza la ejecución, que podría ser incluso otro juicio, un juicio de ejecución, un juicio ejecutivo. Pero el esquema general que vamos a desarrollar nosotros en la lección 2, que nos va a ocupar, ¿cierto?, más de la mitad del tiempo de este semestre, el juicio ordinario, vamos a estudiar la etapa de discusión, la etapa de prueba y la etapa de sentencia. ¿Y esto en qué se traduce? ¿En qué se traduce? Recuerden ustedes lo que es la jurisdicción. Conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y aquí está la herramienta. Aquí está la herramienta específica para aplicar lo que es la jurisdicción. Conocer, juzgar, hacer ejecutar lo juzgado. Fíjense ustedes, conocer. Vamos a tener la etapa de discusión y la prueba. Las dos primeras etapas. Para que se conozca cuál es el conflicto, para que el tribunal sepa. Después va a venir el juzgamiento, la sentencia, resolución. Y después hacer ejecutar lo juzgado, la ejecución. Si lo primero que tiene que ocurrir para que exista un proceso es que hay un tribunal y que hay un demandante y un demandado, porque hay una controversia, ¿cierto? Pero hay que darle noticia al tribunal. El tribunal tiene que tomar conocimiento del problema que aflige a una o a más personas. ¿Cómo podría un tribunal resolver un asunto si no lo conoce? Y por lo tanto, la posibilidad que da la ley y la Constitución a toda persona para recurrir ante un juez se materializa aquí el derecho a acción. Acuérdense ustedes, el derecho que es la acción se materializa con la demanda. Y por lo tanto, esta primera etapa, el juicio va a comenzar con una demanda. Y vamos a estudiar la demanda. Entre paréntesis, ya ustedes saben bastante lo que es la demanda, porque yo les enseñé los requisitos de la demanda. Pero ahora vamos a estudiarla de nuevo. Entonces, el juicio va a comenzar en esta etapa de juicio, una demanda. Una persona, una o más, ¿cierto? Cuando digo una persona, puede ser una o más. Demanda a otra o a otras. Puede haber un demandante, un demandado, 2, 3, 5, 100 demandantes, 100 demandados. Todas las alternativas posibles. Entonces, en esta etapa inicial del conocimiento, va a haber alguien que recurre ante un tribunal con una demanda. Y en esa demanda, ¿cierto?, va metido un abogado. El abogado patrocina. Demanda. Y se abre entonces la posibilidad para escuchar al demandado, a la persona que está siendo demandada. Y se va entonces generando esta primera etapa que se llama de discusión. Y entonces la ley nos dice, esta etapa está formada
por la demanda, la contestación. Fíjense ustedes, acto del demandante, acto del demandado. Y está el tribunal al medio, el tribunal el que va dando el pase, ¿ah? Del demandante al demandado. Entonces, en el juicio ordinario, la ley dice, mire, hay una demanda, una contestación. Después le damos el pase de nuevo al demandante, porque tiene el derecho a réplica. Y después al demandado para que duplica. Por lo tanto, tenemos un juego donde rige ese principio que ustedes bien conocen, que es el de la bilateralidad de la audiencia. Esto es la bilateralidad de la audiencia. Demanda, le doy el derecho a la otra parte para que conteste. El ping-pong. Va pasando la pelotita de aquí para allá, de allá para acá. El derecho a expresarse, a discutir, a debatir. Y esto es lo que vamos a ir estudiando en detalle. Vamos a estudiar la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica. Esas 4, ¿cierto?, actuaciones las vamos a estudiar. ¿Qué puede ocurrir? Muchas cosas. Se presenta la demanda, el demandado contesta, no contesta, opone excepciones. También hablamos de las excepciones. Varias alternativas. Entonces tenemos que estudiar las 2 alternativas. Y aquí pueden aparecer los incidentes también. Entonces, distintas variables. Se contesta, no se contesta, se oponen excepciones dilatorias, se demora el juicio, se demora la contestación, hay que resolver cuestiones previas, en fin. Pero también puede ocurrir, y ustedes lo saben, que se presenta la demanda, se contesta y el demandado no se queda contento con contestar, sino que además presenta una demanda en contra del demandante. Y eso se llama reconvención. En el juicio ordinario, entonces, puede ocurrir que haya una demanda, una contestación, y esta bilateralidad que es tan simple, demanda, contestación, réplica y dúplica, se complica porque se agrega otro acto, que es la reconvención. Y por lo tanto, como la reconvención comienza un peldaño después de la demanda, se va a tener que dar traslado de la reconvención para que conteste el demandante y después traslado para la réplica de la reconvención y después traslado para la dúplica de la reconvención. Por lo tanto, en esta primera etapa de discusión vamos a tener distintos peldaños. Demanda, contestación, réplica. No, demanda, contestación, reconvención, réplica y contestación de la reconvención, dúplica y réplica de la reconvención y dúplica de la reconvención, un peldaño más atrás. Por lo tanto, vamos a tener una tramitación un poco más compleja porque no solamente hay una demanda, que es la demanda principal, sino también la reconvención. Bueno, eso lo vamos a estudiar, ¿cierto? Y una vez que se vea, no es tan difícil, ustedes se van haciendo los esquemas. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que aquí va a tener que quedar claro cuáles son los problemas de hecho y de derecho que están para que el juez los resuelva. Aquí, en esta fase, va a tener que estar, ¿cierto?, el problema esclarecido. Y por eso, otro alumno que viene llegando a la clase. ¿Y cuántos tenemos hoy? Tenemos, a ver, 52, ya. Entonces, en el juicio se abre una segunda fase. Cuando hay hechos que están disputados, controvertidos, cuando hay pelea respecto de los hechos, se abre esta segunda etapa que es el tiempo de la prueba, el término probatorio. Los litigantes tienen derecho a probar los hechos que le favorecen a la pretensión. Y allí vamos a estudiar la teoría general de la prueba.
qué significa probar, quién debe probar, qué debe probar, cómo debe probar, para qué debe probar los hechos. Justamente para que el juez pueda tomar su decisión. Y entonces aquí en esta segunda fase estudiamos para dar respuesta a todas estas preguntas, incluyendo los medios probatorios. ¿Cómo se acreditan los hechos a través de los medios probatorios? ¿Y cuáles son? Los que establece la ley, los instrumentos, los testigos, la confesión, la inspección del tribunal, las presunciones, el informe de peritos. Y eso tenemos que estudiarlo, porque ustedes van a ser abogados, van a recurrir a los tribunales, le van a decir al juez que quieren que le dé la razón en una determinada circunstancia, y el juez le va a decir, muy bien, pues, demuéstreme esas circunstancias respecto a las cuales usted quiere que yo le dé la razón. Usted puede tener la razón, usted está convencido que tiene la razón, pero tiene que demostrárselo al tribunal, y eso se demuestra con los medios de prueba. Y como lo hicimos en el módulo pasado, ¿cierto?, en que yo les puse un montón de casos, en que conocimos un montón de casos, también vamos a ir analizando, ¿cierto?, varios casos en el desarrollo de este curso. ¿Se acuerdan ustedes del segundo caso del semestre pasado, en que la pregunta era, ¿qué puede hacer el comprador de una parcela con una casa que quiere irse a vivir a ella y el vendedor no se la entrega? Ese es un caso concreto en que a ustedes les va a llegar como abogado y van a tener que buscar la solución. Entonces, transcurridas estas dos etapas del juicio, es el juez el que tiene que cumplir el mandato en virtud del principio de la inexcusabilidad de dictar sentencia. Juzgar. Eso significa juzgar, resolver. Y allí tenemos entonces el esquema del juicio ordinario que vamos a estudiar en la segunda unidad del curso. Y evidentemente, ¿qué es la sentencia? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Qué contiene, qué debe contener? Y las consecuencias que de ello derivan. ¿Hay preguntas, estimados alumnos y alumnas? No, profesor, todo claro al menos. No, Todo profesor, claro. Qué bueno, todo bien por el momento. qué bueno. Revisé la evaluación que hizo el curso del semestre pasado. Pocas veces reviso mis evaluaciones, pero la encontré al programar ayer este curso y me quedé muy satisfecho con la opinión de los alumnos del curso pasado respecto del curso pasado. Me quedé muy satisfecho, muy conforme, así que agradezco a los alumnos por los muy positivos conceptos que dieron del curso de Derecho Procesal Orgánico, del desarrollo de las clases y del comportamiento del profesor. Así que se los cuento a ustedes en esta oportunidad. Bueno, vamos a pasar a la lección 1. Estamos en una buena hora, ¿cierto? Todavía tenemos algunos minutos como para poder avanzar. Y sin perjuicio, ustedes saben que siempre en cada clase yo comienzo con la materia que hemos pasado en la clase anterior, haciendo un repaso. Por lo tanto, el jueves próximo
Vamos a repasar de nuevo esta lección 1. La introducción quizás no, porque es materia del año pasado, pero la lección 1. Y lo importante es que están prácticamente todos los alumnos. Veo 53 participantes hoy día. Entonces, están prácticamente todos los alumnos, que eso es muy alentador y muy bueno. ¿Qué nos dice esta lección 1 del programa de Derecho Procesal Civil? Estudiar, dice, ¿cierto?, los incidentes. Incidentes. Y nos tenemos que asentar, ¿cierto?, en el artículo 82. Del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Aspectos generales de los incidentes. Fíjense ustedes el esquema, ahí está la materia, lo que ustedes tienen que saber al fin de estos tiempos. Están anotados, yo les anoté artículo por artículo, por lo tanto, es lo que yo voy a preguntar después, ¿cierto?, en su oportunidad. Concepto de incidente. Está en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. ¿Y qué dice este artículo? Está en el título 9, ¿cierto?, del libro 1 de los incidentes. Dice: toda cuestión accesoria de un juicio que requiera pronunciamiento especial con audiencia de las partes se tramitará como incidente y se sujetará a las reglas de este título si no tiene señalada por la ley una tramitación especial. Estas son las normas que a los abogados ni a los alumnos les gustan. Todo es así si no está establecido especialmente en otro lado. Eso debería evitarse ya en las leyes. Pero siempre el legislador deja la posibilidad. Mire, esto es así, salvo que esté distinto en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que es un incidente? Una cuestión accesoria. Un tema, un asunto de interés para el proceso que deba ser tramitado y resuelto por el juez. ¿Por qué juez? Por el mismo juez, el mismo tribunal que tiene el juicio, el que va a resolver después con la sentencia definitiva. El mismo juez es el que va conociendo estos incidentes. Sería complicadísimo que los incidentes los vaya resolviendo otro tribunal, que se meta allí. No, hay una unidad aquí. El tribunal, y acuérdense ustedes de las normas de competencia que vimos en la clase pasada, la regla de la extensión, ¿cierto? El juez que es competente para conocer del juicio, también es competente para conocer de todos los incidentes que se presentan allí. Entonces, ¿qué es lo que es un incidente? Una cuestión accesoria. Oiga, ocurrió un evento, algo pasó en el desarrollo de este juicio, alguien reclama por A, B o C, y por lo tanto el juez tiene que tomar una decisión. Ya les voy a ir poniendo ejemplos, vamos a ir poniendo ejemplos. Ahora estamos obligados a poner ejemplos en este curso de este módulo, porque esto es totalmente práctico. Pero se me ocurre, por ejemplo, decirle a ustedes, mire, se presenta una demanda sin abogado. ¿Qué es lo primero que va a reclamar? Bueno, el juez a lo mejor no la va a admitir. ¿Y si se le pasa al juez? O el mandato está mal extendido, no está solemnizado como corresponde. Oye, pero es un problema serio. Va a haber que tramitar esa cuestión, ese incidente. Va a tener que resolverlo. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Vamos a admitir la demanda? No la vamos a admitir. Oye, pero si ya se admitió y siguió adelante, pero podrá reclamar el demandado. Oye, el abogado no es abogado, o el abogado está suspendido. Yo sé que lo suspendieron. ¿Cómo va a estar presentando un escrito como patrocinante del abogado si lo suspendieron por mal ejercicio? Incidente, cuestión accesoria. Señor juez, déle tramitación y resuélvalo. Un caso que se me ocurre al pasar. Entonces nos vamos a encontrar con distintos tipos de incidentes, como aparece de los artículos 84 a 88 del Código de Procedimiento Civil. Nos hace distintas clasificaciones de incidentes. Unos que los llama ordinarios, que son los que se tramitan de acuerdo con estas reglas y que las vamos a estudiar. Y otros que son los incidentes especiales, es decir, tienen reglas especiales y nombre especial. Y si nosotros nos pasamos a la lección siguiente y a la subsiguiente, vamos a estar en los incidentes especiales. Incidentes especiales, que están con nombre y apellido. Por lo tanto, una forma de clasificar los incidentes ordinarios, los generales, los que no tienen nombre ni apellido, por así decirlo, se tramitan de acuerdo a estas reglas generales, y los especiales, que tienen una nomenclatura, un nombre, un apellido, ¿cierto? Y
pautas más singulares. La ley también dice, mire, hay incidentes conexos e inconexos. Nos está diciendo, mire, hay cosas que tienen que ver con el juicio y otras que no tienen nada que ver. ¿Pero cómo eso? Bueno, la realidad demuestra que de repente nos falta el abogado o el procurador que incorpora alguna petición, alguna solicitud que no tiene nada que ver con el juicio. Y sería una cuestión inconexa. Oiga, ¿qué tiene que traer usted aquí a la discusión una cosa que es ajena? Por lo tanto, va a ser un incidente inconexo. Eso el juez probablemente lo va a desechar de inmediato, sin darle tramitación siquiera. Podría ser algo notable o notoriamente inconexo, que no tiene nada que ver. Pero la ley lo dice, tiene que decirlo. Mire, si en un juicio se presenta alguien, demandante o demandado, planteando algo que no tiene nada que ver con el juicio, el juez podrá desecharlo de inmediato o le dará una tramitación para escuchar a los litigantes y resolverlo. Pero también habla, ¿cierto?, la ley de lo que es propio del juicio y lo que es ajeno al juicio. También es interesante entender, y nos vamos a encontrar muchas veces, con incidentes muy pocos, ¿cierto?, que tienen que ver con circunstancias anteriores o coetáneos a la demanda, y lo otro ya, la mayoría de ellos, lo normal de los incidentes, es que sean ya cuando el proceso ya está trabado, intraproceso. Un poco coetáneo con la demanda, ¿cierto?, está el que les puse recién yo como ejemplo, que se presenta una demanda con un patrocinio que no está claro, o con un mandato que no está bien constituido, o la propia demanda no reúne los requisitos, en fin, podría ocurrir algo con situaciones anteriores o coetáneos a la demanda. Pero la regla general de lo que uno va conociendo en la práctica, con la experiencia, es que los incidentes, estas cuestiones accesorias, ya son las interesantes que se van produciendo dentro del proceso cuando ya las partes están enfrentadas y enfrescadas en esta batalla, ¿cierto?, judicial. Y otra manera de clasificar estos incidentes, en estos artículos que aquí aparecen anotados, es el de los incidentes previos y no previos. ¿Qué significa esto? Significa que puede ocurrir un incidente que sea de previo y especial pronunciamiento, dicen los autores, la ley, ¿cierto? Previo y especial. ¿Qué significa? Que cuando se presenta un incidente hay que ver si es necesario resolverlo antes de seguir adelante con el juicio. Hay ciertos incidentes que impiden avanzar en la parte central del juicio. Usted no puede seguir en el desarrollo de este trazo que se llama el juicio. Tiene que resolver primero el incidente. Por lo tanto, vamos a ver nosotros cuáles son esas cuestiones accesorias que impiden avanzar, porque primero hay que resolver ese incidente. Entonces, allí hay otra clasificación que arranca, ¿cierto?, de estas normas de los artículos 84 a 88. Ese es el sentido, ¿cierto?, de la clasificación de los incidentes. El sentido que ustedes tienen que conocer. Es decir, en la práctica, en vivo y en directo, en un proceso concreto, se pueden encontrar con incidentes ordinarios o especiales, conexos e inconexos, cuyo problema sea anterior o coetáneo a la demanda o intraproceso, o que paralicen o no paralicen la substanciación del juicio. Se pueden encontrar, no digo que necesariamente se encuentren. A lo mejor nunca hay ningún incidente en el desarrollo del juicio. Y eso sería lo ideal, que no haya incidentes. Pero la experiencia demuestra que sí se generan o se presentan incidentes, cuestiones accesorias. Y hay N, no hay una lista, no hay un listado de incidentes. Yo les puse, recuerdo en la clase pasada, un ejemplo que puede ocurrir cuando en un juicio se presenta un testigo. Se presenta un testigo y se le hace declarar y se tacha al testigo y se quiere retirar el testigo y la otra parte se opone y el juez tiene que resolver si se retira el testigo, si no se retira el testigo, si presenta la tacha, si no presenta la tacha. Es decir, tantas cosas que pueden ocurrir. O que un demandante presenta un documento al tribunal
y el juez le dice que está fuera de plazo, o la otra parte reclama que está fuera de plazo la presentación de ese documento, y se presenta un incidente para resolver si ese documento está dentro de plazo o fuera de plazo. Fíjense, tantas cosas que pueden ocurrir en un juicio. O que el testigo se llevó el día que no correspondía. Tenía que ir el lunes y lo llevaron el martes. O tenía que ir el martes y lo llevaron el lunes. Y se presenta la discusión. Señor juez, traje mi testigo. Y la otra parte le dice, no señor, usted no puede hacer declarar a su testigo hoy día. ¿Qué es lo que es eso? Un incidente. ¿Quién tiene que resolverlo? El juez. ¿Vale la declaración de ese testigo? ¿Se le va a tomar declaración hoy? ¿Se le va a decir que venga mañana? Si llegó al día atrasado, se le va a decir, oiga, usted debió haber venido ayer y no vino, perdió. Incidentes, incidentes e incidentes. Si hay preguntas, dudas, vayan planteándolas. La clasificación central nos habla de incidentes ordinarios e incidentes especiales. Y justamente es el desarrollo de la materia que tenemos que seguir. Los incidentes ordinarios, como se los he indicado recién, están aquí regulados en estos artículos 89 a 91 de este título 9 del libro 1 del Código de Procedimiento Civil. Y el asunto es relativamente simple de explicar, y yo espero que sea simple también de entender. Cualquier parte en un juicio, es decir, el demandante o el demandado, y si hay tercero, un tercero, pero no nos compliquemos, puede plantear un incidente. Entonces, el origen, que está anotado aquí, del incidente, puede provenir de una petición del demandante o del demandado. ¿Y qué dice el artículo 89? Si se promueve un incidente, se concederán 3 días para responder. Entonces aquí ya tenemos la tramitación. Yo estoy anotando con la flecha. Se presenta un incidente, una cuestión accesoria, una petición por el demandante o el demandado, y el juez va a proveer traslado para que la otra parte, el otro litigante, pueda contestar. Tiene 3 días para contestar. Y una vez vencido esos 3 días, haya o no contestado la parte contraria, va a resolver el tribunal. ¿Y qué va a resolver aquí? Alternativa 1, recibe el incidente a prueba. Fíjense ustedes, estamos en una cuestión accesoria del juicio donde puede abrirse un tiempo de prueba para que los litigantes acompañen sus medios de prueba y el juez pueda dictar la resolución de ese incidente ordinario. Y la segunda posibilidad es que no sea necesario abrir este tiempo de prueba, porque los antecedentes que tiene el tribunal en esta fase de tramitación le permiten resolver el incidente. Y en consecuencia, vencido el tiempo para contestarlo, se haya o no contestado, el tribunal puede y debe dictar su resolución. Y esa es la tramitación de un incidente ordinario, fíjense ustedes, relativamente simple, con bilateralidad de la audiencia. Tenemos solicitud, traslado, contestación real o ficta, prueba o no prueba y resolución. ¿Y qué nos dice entonces esta norma y los artículos siguientes que están aquí? Y con esto vamos a terminar la clase de hoy día. Dice
Si se promueve un incidente, se concederán 3 días para responder. Y vencido este plazo, haya o no contestado la parte contraria, resolverá el tribunal la cuestión si a su juicio no hay necesidad de prueba. No obstante, el tribunal podrá resolver de plano aquellas peticiones cuyo fallo se pueda fundar en hechos que consten del proceso o sean de pública notoriedad, lo que el tribunal consignará en su resolución. Es decir, alternativa 1, petición, tramitación, contestación, decisión. Y alternativa 2, prueba. Artículo 90. Si es necesaria la prueba, se abrirá un término de 8 días para que en él se rinda la prueba que los litigantes quieran rendir. Dentro de los 2 primeros días deberá acompañarse una lista de testigos, si las partes quieren rendir testigos, con expresión del nombre, apellido, domicilio, profesión, para que se examinen esos testigos. Es decir, tenemos un mini juicio dentro del juicio. Dentro de este trazo largo que es el juicio ordinario, estamos en un incidente, en un accesorio, en una partecita, donde podría haber incluso un término de prueba de 8 días, presentarse la lista de testigos, la nómina de testigos, dice en la ley, rendirse la prueba testimonial, acompañar su documento, pedirse una inspección de juez, en fin, depende cuál sea el incidente. Vencido el término de prueba, dice el artículo 21, hayan o no rendido las partes y aun cuando éstas no lo piden, fallará el tribunal inmediatamente o a más tardar dentro de tercero día la cuestión que haya dado origen al incidente. Fíjense ustedes cómo la ley le va dando las pautas a las partes y al tribunal, y aquí le pone plazo incluso. Fallará inmediatamente o a más tardar dentro de tercero día. No se asusten ustedes si en la realidad de repente encuentran que los jueces o los tribunales se han demorado más de 3 días. Acuérdense ustedes que los plazos no son fatales para los tribunales. A veces tienen tanta pega, tanto trabajo los tribunales que no resuelven dentro de tercero día, se demoran a veces un poquito más, pero eso no anula nada. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Fíjense ustedes, el título es más grande que el contenido. Incidentes ordinarios. Lo plantea el demandante o el demandado. Se le da traslado y si no es necesaria la prueba se resuelve de inmediato o dentro de tercero día. Si es necesaria la prueba se abre un tiempo de 8 días, dice la ley, para que las partes puedan llevar sus pruebas. Y si quieren rendir prueba de testigos tienen que cumplir con una solemnidad importante, presentar su nómina los 2 primeros días del probatorio. Es decir, va a haber una resolución que el juez va a decir se recibe el incidente a prueba frente a la situación planteada por el incidente. Los puntos del incidente serán los siguientes. ¿Qué hay que demostrar? ¿Qué hay que probar? Vamos a complementar estas ideas cuando pasemos a la lección 2, donde hay 2 o 3 cuestiones que se relacionan con lo anterior, y después la lección 3 que nos ratifica estas ideas incidentales. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando en general de los incidentes, en general, los que no son especiales, los que no son los que están en las lecciones 4 y siguientes. ¿Cómo se tramitan? Y en la lección 2 hablamos de un incidente ordinario muy importante, que se llama la nulidad procesal, que se las voy a explicar, ¿cierto?, en la próxima clase. Y en la lección 3 vamos a estudiar 2 incidentes que tienen que ver también con nulidades, que son por fuerza mayor y por falta de emplazamiento. Cuestiones que ustedes ya conocen, pero que yo se las voy a explicar en detalle en la próxima clase. Porque la lección 3, ¿cierto?, es de esta primera semana. Hay preguntas, hay dudas,
¿Hay necesidad de aclarar algún punto? ¿Aló? Profesor, ¿Sí? yo tenía una consulta que no entendí bien a lo que se refería con los incidentes coetáneos a la demanda. Puede haber un problema o una irregularidad cuando se presenta la demanda. Yo le puse el ejemplo, ¿cierto?, de un patrocinio mal constituido, un abogado que no acredita su condición, un mandato que no está solemnizado, y por lo tanto allí podría haber un elemento que dé lugar a un incidente. La circunstancia se da cuando se presenta la demanda. Y probablemente eso lo va a reclamar el demandado. Cuando lo notifiquen, el demandado va a reclamar, probablemente va a decir, señor juez, momento. Aquí, desde el comienzo, antes de que haya juicio incluso, porque el juicio existe cuando se notifica, la demanda, hay un problema que hay que solucionar antes. ¿Mm? El problema no se presentó cuando ya estaban enfrentados, cuando ya estaban chavada la litis, sino que es un problema anterior, pero que evidentemente lo puede reclamar el demandado. Ese es el sentido. ¿Mm? Vale, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, ¿cierto? Llegamos hasta aquí. Les agradezco a ustedes su asistencia al curso. Conocen bien cuál es el sistema que yo empleo en todo esto. Y espero que nos encontremos el jueves próximo a la misma hora, en esta misma vía, el mismo link, etc. ¿Mm? Hay un chat aquí. A ver, alguien escribió algo. Gracias por la clase. Nos vemos el jueves. Muy bien. Adiós a los alumnos y a las alumnas y que estén muy bien.